Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, tocando el tema del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Aspectos así muy puntuales, pero que hace falta analizarlo. Para mí, la figura, el nombre, el ejemplo de Duarte, nadie lo ha secuestrado. Y que Balaguer dijera que Duarte era una especie de Cristo, eso era el derecho de Balaguer, esa es su opinión. Esa es la opinión de Balaguer. Duarte era un hombre de carne y hueso. Vayamos a ver su pensamiento, veamos su obra, y no hay que satanizar a nadie. Balaguer tenía el derecho a decir que Duarte era un hombre que se parecía a Cristo, pero no solo Balaguer. Sobre ese aspecto del miticismo en Duarte habló Jiménez, el propio Jiménez Grullón, que lo niega en un momento, al propio tiempo también lo afirma. Y de eso habló Domingo Moreno Jiménez, el gran poeta. Es decir, hay una caterva de eminentes dominicanos que vieron en la vida de Juan Pablo Duarte a un hombre con cierto ribete místico. E incluso dice Andrés L. Mateo que la vida de Duarte se asemeja más a la vida de alguien del santoral católico que a la vida de un prócer, o a la vida de un héroe, o a la vida de un padre de la patria. Sí. Hay ideas, pero bueno, las ideas hay que discutirlas, hay que intercambiarlas, y cada quien tiene su manera de ver la cosa. Ahora, el poeta León David dice algo trascendente sobre Duarte, el propio Roberto Casá, que para muchos de nosotros es el intelectual, el historiador mejor formado que tiene la República Dominicana. No solo de la generación de historiadores presentes, en toda la vida republicana, el historiador por excelencia, Roberto Casá. Roberto Casá. Independientemente de que José Gabriel García esté considerado el padre de la historia, que en su momento escribió 4 tomos de la historia dominicana. Pero ahí hay cosas trascendentes. Por ejemplo, León David nos dice, refiriéndose a los políticos que han detentado el poder en la vida republicana, dice: nuestros dirigentes jamás han sido duartianos. No pueden serlo porque Duarte representa lo contrario de lo que ellos son, el polo opuesto de su conducta pública y privada. Eso es así. Balaguer, que habló de ser duartiano y que pintó a Duarte como un Cristo de la libertad, Balaguer en la práctica era antiduartiano y demostró ser un santanista. Y los que fueron gobernantes antes de Balaguer fueron antiduartianos. Y los que siguieron después de Balaguer también son antiduartianos. Porque esa es la historia. Y la historia hay que escribirla como es. Porque no basta el discurso. Lo de Duarte fue una práctica. Duarte tuvo una vida ética. Entonces, no basta con que un presidente me hable con la imagen de Duarte atrás mientras esté mandando a una policía a asesinar jóvenes. No. O mientras estén prohijando la corrupción. Así no. Lo de Duarte fue muy claro. Entonces, Juan Francisco, son los dilemas que tenemos hoy en día con el tema de Duarte, si está en el olvido, si fue secuestrado. Hay un despertar en la juventud sobre el verdadero pensamiento del padre de la patria. Pero yo pienso que el hecho de que hayamos tenido presidentes que magnifican a Juan Pablo Duarte, como el caso de Joaquín Balaguer, y al mismo tiempo hace todo lo contrario de lo que era el pensamiento duartiano, eso ha influido para que determinados sectores no asimilen a Duarte. Porque si usted estudia el Grito de la Libertad y ve
cómo lo dimensiona Joaquín Balaguer, y al mismo tiempo usted se ve esos largometrajes que ha hecho René Fortunato, y usted comprueba la violencia política. Balaguer pronunciando discursos violentos. Por ejemplo, cuando tomó posesión el 1 de julio de 1966, hay un discurso que él le ofrece al pueblo, citando a Churchill: sangre, sudor, y eso lo probó en el ejercicio de sus gobiernos. Entonces, parecería que Juan Pablo Duarte, sin que él se lo haya propuesto, ha tenido lo peor de sus seguidores, porque son gente que no tienen ninguna vinculación real con el pensamiento duartiano. Duarte era un hombre pacífico, pero cuando había que demostrar que él tenía un sentimiento patrio profundo, lo hacía, como esas cartas. Cuando dice en la Restauración: si yo vuelvo con las armas en la mano, eso te configura un ser que usted no se puede confundir por su forma humilde y sencilla de actuar, porque cuando tiene que comportarse como se lo exigen las circunstancias, lo hace. Pero con unos discípulos de esa categoría que no cumplen la palabra, que maltratan a la población, que persiguen a sus adversarios, yo pienso que eso en cierta medida ha influido para que el pueblo dominicano no tenga una mayor adhesión al pensamiento duartiano. Es así. Yo hablaba de Roberto Casá, un intelectual marxista, y quizás radicalmente marxista. En mi libro yo cito a Roberto Casá, un artículo de Roberto Casá, y este hombre sobre Duarte dice lo siguiente: Duarte fue mucho más lejos que aspirar a una vida independiente, porque también trazó los rasgos del orden político y social deseable. Y continúa: el ideario nacional de Duarte, en consecuencia, estaba inserto en una concepción liberal y democrática radical. En una concepción liberal y democrática radical. Un transformador. Transformador. De izquierda. Visto el punto desde hoy. Y dice Roberto Casá: puesto que combatía denodadamente todas las expresiones de ideología conservadora, favorables al mantenimiento de los privilegios para ciertos grupos. Duarte era un hombre opuesto a los privilegios de los grupos. ¿Y qué han hecho los políticos en toda la vida republicana? Favorecer los intereses de grupos. Duarte no. Por eso Roberto Casá dice: un hombre liberal y democrática radical, de una concepción liberal y democrática radical. ¿Y qué son hoy los denominados de izquierda? Son liberales y democráticos radicales, opuestos a favorecer a grupos, y privilegian el bien social, el bien colectivo. No entienden eso que dice Casá. ¿Y qué dice Roberto Casá más adelante? La capacidad innovadora de Duarte se explica porque fue un ser superior. Y quizá por eso Balaguer dice que se asemejaba a un Cristo. Roberto Casá lo plantea con otros términos. La capacidad innovadora de Duarte se explica porque fue un ser superior, dotado de una constitución moral inquebrantable, que se propuso sacrificarlo todo en aras de su ideal, y no transigió con soluciones mediatizadas. Fue, por ende, un radical en las ideas y en la acción. Y esto lo llevó a combatir intransigentemente a los conservadores que eran partidarios de anexar el país a una potencia extranjera. Y dice Roberto Casá: la intransigencia de Duarte alcanzó ribetes excelsos. El ideal lo era todo, más allá de las dificultades que pudiera presentar el medio y de la oposición de los enemigos. Yo pienso que nosotros debemos valorar eso. ¿Y qué fue lo que hizo Camaño, Manolo
El ideal de Manolo y de Camaño lo era todo. Y por eso se van a la montaña, el caso de Manolo, y por eso Camaño enfrenta al imperialismo norteamericano en las calles, en las cuadras de Ciudad Nueva, de la zona colonial, de la zona intramuro. ¿O acaso hubo otro más duartista que Luperón, que Camaño, que Manolo, que Juan Isidro Pérez? Los grandes de la patria. Y finalmente, ¿qué nos dice Roberto Casá sobre Duarte? Decidió no transigir con el despotismo y el anexionismo que se hicieron las guías de los dirigentes políticos dominicanos poco después de proclamada la independencia. Esto búsquenlo en mi libro, en la página 157 y 158. Duarte, Reto de lo Democrático. Está ahí. Jóvenes de la patria, léanselo a Roberto Casá. Y finalmente dice Roberto Casá: esta entrega incondicional de las virtudes cívicas y morales que deben concretarse en un orden político y social que erradique la opresión y la desigualdad. Es lo que dice Roberto Casá del padre de la patria. Eso tiene una connotación, Alfonso. Tenemos que dividirla. Y fíjate, Juan Pablo Duarte ha pasado con nota sobresaliente la evaluación de dos escuelas. Una encabezada por un sector de hombres con una formación fundamentalmente trujillista, donde está Joaquín Balaguer, Troncoso Sánchez, yo no sé si el actual presidente del Instituto Duartiano. En la otra esfera, fíjate cómo habla Roberto Casá, Franco y Juan Isidro Jiménez Grullón. Juan Isidro Jiménez Grullón, para los más jóvenes, fue un político dominicano que vivió casi un cuarto de siglo en el exilio. Fue hecho preso y exiliado. No lo mataron porque era descendiente, su abuelo, su papá y su tío, expresidente de la República. Y salió del país y tuvo una formación distinta, porque él desde joven estudió en escuela extranjera. Entonces, fíjate, como en ambas escuelas, la post-trujillita y la no trujillita, Juan Pablo Duarte es concebido como el padre de la patria por toda la intelectualidad más sobresaliente en la República Dominicana. Es así. E incluso los méritos de Duarte son incuestionables. Sus virtudes lo elevan a ser el único padre de la patria. Él nunca transigió. Mella pactó con Báez, con Santana. Sánchez pactó con Báez. Cuando retornaron al país, después del decreto de la amnistía del presidente Jiménez en 1848, que rectificaron después, sí. Pero Duarte fue el hombre de la idea, el hombre que creyó en la viabilidad de la nación. E incluso, cuando Duarte retorna de Caracas en 1844, proclamada la independencia de la República, Sánchez, que estaba en la Junta Central Gubernativa, había aceptado la anexión, había aceptado el protectorado y ceder la bahía de Samaná. Y Duarte dice no. Y Sánchez dice, bueno, no se ha firmado, está para negociarlo, pero yo le di el visto bueno en la Junta Central Gubernativa. Mira, Juan Isidro Jiménez Grullón hace una afirmación sobre ese padre de la patria. Él dice que cuando cayó en combate no era defendiendo la patria. Desgraciadamente. Entonces, ¿tú crees que ya hay condiciones para que se legisle y que tengamos a Juan Pablo Duarte como único padre de la patria? Dice León David: Juan Pablo Duarte es el único fundador y verdadero padre de la patria. El único fundador y verdadero padre de la patria. Él fue el ideólogo de la independencia. Él fue quien logró crear una organización revolucionaria que pudo dar al traste con el poder opresor haitiano. Fue él quien durante toda su vida mantuvo sus ideales libertarios y no transigió ni colaboró con los que al fin y a la postre terminaron por anexar el territorio de la República a la antigua metrópoli peninsular.
peninsular. Su fe, su confianza, su tenacidad, su indoblegable rectitud y espíritu de sacrificio lo condujeron al exilio. Yo pienso que León David está repitiendo lo que dijo Gregorio Luperón, de que Duarte es el fundador y quien continuó por esa dirección, proyectando la idea de salvar la patria. Eso fue dicho en 1800 por Gregorio Luperón. Es así. Pero bueno, Duarte está por encima de todo. Duarte es lo más grande. Es el dominicano de gloria más pura que ha tenido la República Dominicana. Y hay que ver esa carta que él envía a su madre. Yo hablo de esto con mucha frecuencia, porque hay que inculcar a las nuevas generaciones estos valores. En esa carta que Duarte le pide disponer del patrimonio de la familia para independizar la República, dice: independizada la patria, yo me haré cargo del negocio de la familia, del almacén de nuestro padre, y con el buen nombre en el crédito de la Marina vamos a restituir el patrimonio y no tendremos de qué arrepentirnos de habernos comportado como hijos dignos de la patria. Está diciendo: yo voy a trabajar. No está diciendo: yo voy a ser ministro, voy a ser presidente. Porque Duarte es un fundador de pueblo, y los fundadores de pueblos, de naciones, son hombres trascendentes. Son hombres que viven para todos los tiempos. No andan buscando, merodeando en la sombra del poder. A Duarte nunca se le hubiese ocurrido decir: mi corazón sigue siendo liberal, pero mi barriga es de derecha. No, jamás. No pensó en eso nunca. Jamás diría lo que dijo el gordo Oviedo. Ese José Ernesto Landestoy, mi amigo, mi caro amigo, que siempre tiene un discurso de izquierda en la arena internacional. Pero dijo en un momento cuando se juramentó en el PLD: mi estómago es de derecha, aunque mi corazón sigue siendo de izquierda. Duarte jamás hubiera dicho eso. Jamás. Duarte fue puro, un hombre de un ideal excelso. Una cosa, Juan Francisco, de la que aquí en este país nunca se ha hablado, es de la condición de jurista de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte fue un jurista. Todo el pensamiento de Duarte parte de dos matrices ideológicas o de formación: el derecho y la religión, la palabra. Hay un pensamiento de fe, hay un pensamiento jurídico que se encuentran en Duarte y nos dan la riqueza de ese pensamiento y de esa obra. Yo pienso que lo que avala esa afirmación tuya, ese proyecto de constitución que él dejó elaborado, donde está reflejado la formación, digamos, liberal, progresista, porque dejó todo concebido en lo que tiene que ver con la municipalidad. Pero un asunto que a mí particularmente me llama la atención es en uno de sus articulados, cuando él habla de legislar, creo que cuando habla de la Iglesia Católica, pero que él se declara que tengamos la Iglesia Católica, pero respetando el derecho que tienen los que no son de esa, digamos, de esa congregación, de esa ideología. Era una persona que ahora que se cumplieron ya los 200 años de su nacimiento, nosotros encontramos políticos contemporáneos que todavía siguen muy atrás de Juan Pablo Duarte. Ese artículo del proyecto de constitución es lo que consagra la vocación y la cultura democrática del padre de la patria. El respeto a las minorías, el respeto al derecho que tienen los otros a ejercer su propio credo. Pero ponía una condición, porque era un hombre ético: nunca en desmedro de la moral pública. Si ofendía a la moral pública, tú hasta ahí llegaba. No, hasta ahí. Es decir, los ritos satánicos que se conocen hoy, Duarte eso no lo concebía. Eso ofendía a la moral pública. Pero mira, la condición de jurista de Duarte hay que verla. Cuando el doctor Montolío y el licenciado Umieres en Venezuela
le dicen a Duarte el 6 de septiembre del año 1844 que repase su conocimiento de derecho para investirlo como jurista en Venezuela y que pasara a ser docente en la Universidad de Caracas. Duarte le dice: agradezco la iniciativa, el cariño, el afecto, el reconocimiento a mi talento, pero mi alma, todo yo, está consagrado a la libertad de la patria. No puedo aceptarlo, porque eso implicaba que Duarte pasara a ser venezolano y dejara de ser dominicano. Y eso nunca. A veces me he preguntado, Alfonso. Y eso nunca. Pero mira, eso te da la idea, primero, de que Duarte tenía una formación recia en el mundo del derecho, porque Duarte estudió derecho canónico en Barcelona, como estudió filosofía porque él estudió en un seminario, en el seminario mayor de los jesuitas. Pero cuando tú vas al proyecto de constitución de Duarte, queda claro su condición de jurista. Duarte dice: el crimen no prescribe ni queda jamás impune. El crimen no prescribe. No solo expresa la condición del jurista, sino la del hombre ético, porque él rindió cuenta. Y rendir cuenta es decirle al país: hay que manejar los recursos con transparencia, no a la corrupción. Rinda cuenta de lo que se pone en sus manos. Y dice: no prescribe ni queda jamás impune. Duarte estuvo siempre contra la impunidad. Por eso Duarte es actual. Y cuando esta juventud lucha contra la corrupción y contra la impunidad, lo hace desde Duarte. Tú sabes que uno puede empalmar esa rendición de cuentas con la afirmación que él hizo de que la política era la ciencia más avanzada. La más pura, la más noble después de la filosofía. Pero mira sobre qué concepto. No es el político que luego de pasar por el Estado va a tener una cuenta, unos ahorros superior a con lo que él entró. Como lo que tenemos hoy en día. Un ciudadano que estando en el poder donó 45 millones de pesos en 5 días. Es la antítesis. Ahí concuerda con la afirmación de León David, que él es totalmente, los políticos que hemos tenido son totalmente distintos a la visión y a la formación de Juan Pablo Duarte. Pero Duarte en ese proyecto dice: toda ley no declarada irrevocable es derogable y también reformable en el todo o en parte de ella. Toda ley, es decir, la ley. Pero Duarte dice: toda ley no derogada clara y terminantemente se considera vigente. Sí, eso es cierto. Y Duarte dice: la ley no puede tener ni podrá tener jamás efectos retroactivos. La ley se concibe para el porvenir. Ni amigo. Es decir, todo crimen o delito tiene que ser juzgado o conocido en función de la ley vigente, no de una ley a futuro. La visión del jurista. Eso es contrario, Alfonso. Y déjame hacerte este comentario. A estos políticos que cuando los llaman para ver su caso, le responden a un fiscal con una multitud frente al edificio. Para que no se pueda... Porque no son capaces de defenderse en derecho. No pueden, no pueden. El que hace eso se está confesando culpable. ¿Y qué dice Duarte? Como jurista: ninguno podrá ser juzgado sino con arreglo a la ley vigente. Correcto. Y anterior a ella, y anterior a su delito. Ni podrá aplicársele en ningún caso otra pena que la establecida por las leyes y en la forma en que ellas prescriban. Es decir, está hablando el jurista. Porque Duarte fue un jurista de formación. ¿Y qué dice Duarte? Lo que la ley no prohíbe, ninguna persona, sea o no autoridad, tiene derecho a prohibirlo. Y Duarte sigue y dice: la ley, salvo las restricciones del derecho, debe ser conservadora y protectora de la vida, la libertad, el honor y las propiedades del individuo. Sí, es un pensamiento propio de un jurista, pero de un jurista acabado, de un jurista de formación. Y Duarte dice: ningún poder de la tierra es ilimitado, ni el de la ley tampoco. No, porque eso es una posición de un demócrata. Y Duarte dice: toda ley supone una autoridad de donde emana la causa eficiente y radical de esta. Es por derecho inherente, esencial al pueblo e imprescriptible de su soberanía. Es decir, todo el pensamiento de Duarte está bordeado o por la fe o por el derecho. Porque su formación fue en la ciencia jurídica y en la filosofía. De ahí su visión. Duarte dice: se prohíbe recompensar al delator y al traidor por más que agrade la traición y aun cuando haya justo motivo para agradecer la delación. Sigue hablando como jurista
Y continúa, la ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e imponer al gobernado la obligación de obedecer. Toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerle. Duarte. No, pero esa es una afirmación de un rebelde. Porque Duarte fue un rebelde toda la vida. Sí. Por eso cuando me invitaron el lunes pasado a un programa que se llama Rebelde, yo empecé diciendo, rebelde era Duarte. Porque Duarte fue un rebelde. Duarte se constituyó en rebelde desde el momento en que abordó el barco ese que lo llevaba al exterior, cuando el capitán del mismo lo ofendió. Sí. Y le dijo, ni tú ni tus padres tienen nombre, porque están besando la mano de sus antiguos esclavos. Y Duarte le dijo, tenemos un nombre y somos dignos de llevarlo. Soy dominicano. Eso es grande. Eso sí. Y se prepara para volver a la patria a cumplir la misión que muchos dicen que tenía por destino. Yo no creo en el destino, pero la verdad es que Duarte fue un hombre excepcional, un hombre fuera de serie y vivió solo para servirle a esta patria. Eso es así. Y los dominicanos no podemos hacer otra cosa que cada día estar más cerca de ese ideal, porque habrá un día que debemos tener una república completamente duartiana. Juan Francisco, si yo te pido ahora en este momento que le dé un mensaje a los jóvenes dominicanos desde Duarte, y te lo pongo más cómodo, dámele un mensaje a tus hijos desde Duarte, a Francis, a la niña y a Gregory desde Duarte. Bueno, pero lo más sintético posible. Todo ciudadano, su mayor meta debía ser tratar de ser como Juan Pablo Duarte, estudioso, trabajador, honrado, liberal, consciente, revolucionario, transformador, y estar cada día dispuesto a firmar con su sangre la libertad de esta patria. Hay que ser rebelde como Duarte, irreverente como Duarte frente a la injusticia, frente al robo, frente al saqueo, frente a la corrupción, frente a la violación de los derechos humanos y frente a la violación de la soberanía nacional. Hay que actuar siempre desde Duarte para que seamos buenos dominicanos. Gracias por estar con nosotros. Voz para el Cambio en todo el 2013 estará hablando de valores, estará hablando de la patria, estará hablando de Juan Pablo Duarte, estará hablando de libertad, de moral, de ética. Será una voz levantada contra la corrupción y contra la impunidad. Muchas bendiciones, pueblo dominicano, y muchas gracias siempre por darnos la amabilidad de su atención. Bendiciones para todos y para todas. Gracias.